Como ya comenté cuando os lo enseñé, este torno para taladro también se puede usar como lijadora de disco. Para ello tenemos que quitarle el portaherramientas y poner en su sitio esta pequeña mesa. Lo más sencillo es comprarnos uno de estos discos de lijado para el taladro. Tiene una superficie tipo velcro, en concreto la parte plástica del velcro, que es adecuada para unir estos discos de lija, que en la parte de atrás tienen la superficie de tela tipo velcro, y son muy fáciles de poner y de quitar. Introducimos el eje metálico en el portabrocas y lo apretamos. Regulo el taladro para que gire igual que cuando lo uso de torno. Acerco la pequeña mesa al disco y regulo su altura para que quede más o menos a la altura del centro del disco. Tengo que dejar la superficie perpendicular al disco. Como su barra vertical entra floja en el hueco de la base del portaherramientas, si no tengo cuidado la mesa queda inclinada. Aprieto la palanca para dejar la mesa fija en su sitio, y compruebo que el disco no roza la mesa y que la mesa y el disco están a 90 grados. Aunque con un disco de goma como este es de esperar que se deforme un poco. Como esto seguramente provoque mucho polvo fino, es mejor ponerse la mascarilla. Como es un taladro, al empujar retrocede un poco, pero no es un problema. Voy a lijar esta pieza para darle la forma de la curva dibujada. Hay que lijar en el lado en el que el disco entra en la mesa. Si lijamos en el lado en el que el disco sale de la mesa, corremos el riesgo de que nos lance la pieza de madera hacia arriba y nos golpee la cara. Así que es mejor usar las gafas de protección. Normalmente se cortaría antes la pieza con una sierra, dejando solo una pequeña tira de resto para lijar. Pero resulta muy fácil lijar con una lijadora de disco, y poco a poco se come la madera. Cuando queda solo una tira fina para lijar, resulta muy fácil eliminarla ajustándose a la línea. Quería probar también con un taco más grueso. Hay que insistir un poco, pero redondea las esquinas sin demasiado problema. Y con 2 o 3 pasadas deja el lateral casi perfecto. Solo tendría que poner una lija más fina para eliminar las marcas de esta lija de 120. Igual no queréis compraros un torno como este, así que en un próximo vídeo intentaré hacer una lijadora de disco con un soporte sencillo para taladro.